Hola a todos. ¿Listos para una nueva inmersión? Por supuesto. Hoy nos adentramos en la historia de la antigua Toletum, la Toledo romana. Un viaje fascinante a través del tiempo. Tenéis que saber que nos habéis mandado un montón de textos en español sobre este tema. Y la verdad es que son increíbles. Desde luego. No solo vamos a descubrir cómo era la vida cotidiana en Toledo, sino también... Su planificación urbanística. Exacto, las estrategias militares romanas. Y la fusión cultural que se dio en esta ciudad. Una ciudad clave, por cierto, en la Hispania romana. Y hablando de sorpresas. Sorpresa. Sí. ¿Sabíais que Toletum tenía su propia versión del Foro Romano? Ah, sí, claro. Como muchas ciudades del imperio. Con un sistema de acueductos, alcantarillado, e incluso una conexión singular con el culto a Hércules. Ya hablaremos de eso más adelante. Interesante. Pero antes de adentrarnos en la Toletum romana, ¿qué nos dicen las fuentes sobre la ciudad antes de la llegada de las legiones? Pues, fíjate, los textos mencionan la presencia de los berracos, esas esculturas de toros en piedra. Berracos. Sí, se han encontrado en la región de Toledo. Algunos investigadores creen que podrían estar relacionados con antiguos rituales de fertilidad. Tiene sentido. Nos da una idea de la cultura prerromana que ya existía en la zona. Una Toletum, que ya era un importante centro regional antes de la conquista romana. Claro, por su ubicación estratégica, controlando el paso del río Tajo. Una pieza clave en la península. Y con la llegada de Roma, la ciudad experimentó una transformación radical. Sin duda. ¿Cómo influyó la planificación urbanística romana en la configuración de Toledo? Bueno, los romanos tenían una visión muy particular de cómo construir ciudades. ¿A qué te refieres? Pues, imaginaban cada ciudad como una versión a escala de la propia Roma. ¿En serio? Sí, sí. Bien. Con un foro como centro neurálgico, templos, termas, edificios públicos. Y Toledo seguía este patrón. En gran medida, sí. Los textos mencionan la existencia de un foro, aunque no tan grandioso como el de Roma, claro. Pero lo que me parece realmente curioso es la mención a un circo con capacidad para espera. 25.000 espectadores. ¡Qué barbaridad! Una décima parte de la capacidad del circo máximo de Roma. Eso nos da una idea de la importancia que Toledo adquirió dentro del imperio. Desde luego. Una ciudad capaz de albergar a tanta gente en sus espectáculos debía de tener una vida social y económica muy dinámica. Sin duda. Y si nos adentramos en la vida cotidiana de Toletum a través de las fuentes, podemos observar un contraste fascinante. Un contraste. Sí, por un lado encontramos descripciones de casas señoriales, ¿Qué? con mosaicos y comodidades, propias de las élites romanas. Yeah. Pero por otro lado, los textos también nos hablan de la falta de infraestructuras básicas en muchos hogares, como el acceso al agua corriente. Es curioso, ¿no? Esa desigualdad en el acceso a los servicios básicos. De alguna manera se refleja en la Toledo actual. ¿En qué sentido? Pues, piensa en el desafío de la brecha digital. Ah, ya veo. La lucha por la conectividad a Internet para todos los ciudadanos. Es una reflexión interesante. La historia a veces nos ofrece paralelismos inesperados. Totalmente. Pero volviendo a Toledo, no podemos olvidar la importancia del ejército romano en la configuración de la ciudad. Claro. Toledo no solo era un centro urbano y económico, Exacto. sino también un enclave militar estratégico. Y los textos que nos habéis proporcionado nos ofrecen información detallada sobre la estructura de las legiones romanas, el sistema de reclutamiento, la integración de tropas auxiliares. Es decir, que Toledo no solo albergaba a legionarios romanos, No solo. sino también a soldados provenientes de otras partes del imperio. Efectivamente, Roma supo aprovechar la diversidad de sus conquistas para fortalecer su ejército. Y un detalle que me parece importante destacar es el sistema de recompensas para los soldados veteranos. Si te refieres a la concesión de tierras. Sí. Los soldados que cumplían su servicio podían recibir tierras en las provincias, Ya. lo que contribuía a la romanización de los territorios conquistados. ¿Tiene sentido? De hecho, ciudades como Ruta, Exacto. como Emerita Augusta, la actual Merida, fueron fundadas como colonias para veteranos. Es fascinante cómo la expansión militar romana iba de la mano de un proceso de transformación social y cultural. Absolutamente. Y en el caso de Toledo, esa transformación también se refleja en el ámbito religioso. ¿Te refieres a la convivencia entre las creencias indígenas y la religión romana? Exacto. Los textos mencionan la presencia de templos dedicados a dioses romanos en Toledo, Ajá. pero también nos hablan de la pervivencia de cultos indígenas e incluso de la fusión de ambas tradiciones. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro. En algunas regiones de Hispania encontramos dioses que representan esa fusión de la tradición romana con la indígena. Entiendo. Por ejemplo, en Galicia se adoraba a Marte Cariocecus. Marte Caresecos. Sí, una deidad que combinaba atributos del dios romano de la guerra con Diste con el dios celta de la caza.
Interesante. Y en Asturias encontramos a Júpiter Candamios, otra deidad sincrética. Es decir, que la romanización no supuso la imposición de una cultura única, No, sino un proceso de intercambio y adaptación. precisamente. Y ese proceso de intercambio cultural es clave para entender la evolución de Toledo a lo largo de los siglos. Y hablando de la evolución de la ciudad, hay un elemento en la Toledo actual que nos intriga especialmente. Ah, sí. La Puerta de Bisagra. Ah, sí, la Puerta de Bisagra. Un monumento con un nombre. Enigmático, que ha generado un intenso debate entre los historiadores. Y que lo diga. ¿A qué se debe esa controversia? Pues bien, existen 3 teorías principales sobre el origen del nombre. Cuéntanos. Algunos investigadores defienden que bisagra proviene de la expresión latina via sacra, que hacía referencia a las calzadas romanas. ¿Y las otras teorías? Otra posibilidad es que el nombre derive de Sacra Ceres, en honor a Ceres, la diosa romana de la agricultura. Entiendo. Esta teoría se basa en la importancia del cultivo de cereales en la zona. Y por último, algunos expertos no descartan una posible influencia árabe en el nombre. 3 teorías, 3 posibles orígenes. ¿Cuál te parece más plausible a ti? Es difícil decantarse por una sola teoría. Cada una tiene sus argumentos a favor. Ya. Lo que sí me parece interesante es que el debate en torno al nombre de la Puerta de Bisagra nos recuerda la complejidad de la historia de Toledo Una ciudad con un pasado rico en influencias. y en misterios por resolver. Sin duda. Un pasado que nos invita a seguir explorando, a seguir buscando respuestas en las fuentes, a seguir adentrándonos en las capas de la historia. Totalmente de acuerdo. Bueno, retomamos nuestra inmersión en la Toletum romana Seguimos. y como prometimos, vamos a analizar en detalle la maquinaria militar romana, Me parece perfecto. la que permitió a Roma forjar un imperio tan extenso. Un tema que siempre me ha fascinado. Sí, es apasionante. La capacidad de Roma para conquistar y mantener un territorio tan vasto durante siglos. Es realmente impresionante. ¿Cuáles eran las claves de su éxito militar? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta. Por supuesto, la disciplina, el entrenamiento de las legiones romanas eran fundamentales. Pero no podemos olvidar la importancia de la logística, la ingeniería y, por supuesto, la estrategia militar. Claro. Y hablando de legiones, Sí. los textos que nos habéis proporcionado describen con gran detalle la estructura interna de estas unidades. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre su organización? Claro. La legión romana no era simplemente un grupo de soldados. Ya. Era una unidad compleja, perfectamente organizada, con una jerarquía muy definida y una especialización de funciones que la hacía increíblemente eficiente. Es decir, que cada soldado tenía un rol específico dentro de la legión. Exactamente. Y los textos mencionan una distinción interesante entre los distintos tipos de soldados dentro de la legión. Ah, sí. Por ejemplo, se habla de los astati, los príncipes y los triaris. ¿Y cuáles eran las diferencias entre estos grupos? Pues bien, los astatis eran los soldados, los más jóvenes, los que se situaban en primera línea de combate. Los príncipes, con más experiencia, formaban la segunda línea. Y por último, los triaris. Los veteranos más curtidos constituían la reserva, la última línea de defensa. Una estrategia que combinaba la energía de la juventud con la experiencia de los veteranos. Exacto. Pero más allá de la división por experiencia, ¿cómo se organizaban las legiones internamente? La unidad básica de la legión era la centuria, formada por unos 80 hombres, liderada por un centurión. Ajá. Estos centuriones eran oficiales de gran experiencia, elegidos por su valentía y su capacidad de liderazgo. Eran los responsables del entrenamiento y la disciplina de sus hombres. Y hablando de disciplina, Sí, los textos mencionan que en el ejército romano las penas por desobediencia o cobardía eran severísimas. la disciplina era un pilar fundamental del ejército romano. Claro, Un ejército desorganizado es un ejército vulnerable, y los romanos lo sabían bien. por supuesto. Por eso se imponían castigos ejemplares para mantener el orden y la cohesión entre las tropas. Y no solo la disciplina, sino también el entrenamiento era fundamental. Sin duda. Los legionarios romanos eran auténticas máquinas de guerra, Ya. capaces de luchar en cualquier terreno Y y bajo cualquier condición climática. el entrenamiento era constante y durísimo. Los legionarios debían estar preparados para marchar largas distancias, construir fortificaciones, manejar diversas armas. Oye, veo. Eran soldados versátiles, capaces de adaptarse a cualquier situación. Los textos mencionan el pilum como una de las armas más características de los legionarios. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta jabalina? El pilum era un arma formidable, diseñada para romper los escudos y las armaduras enemigas. Su impacto desorganizaba al enemigo y le hacía más vulnerable a la carga de la infantería romana. Y una vez entablado el combate cuerpo a cuerpo, Sí. los legionarios usaban el gladius, ¿verdad? Exacto. El gladius era una espada corta
ideal para la lucha en formación cerrada. Su diseño, corto y afilado, permitía a los legionarios moverse con agilidad y asestar golpes precisos y mortales. Además de las armas, los textos también describen el sistema de recompensas para los soldados. ¿Qué incentivos ofrecía Roma a sus legionarios? Las recompensas eran una parte importante del sistema militar romano. Los veteranos podían obtener tierras, la ciudadanía romana. Eran incentivos que aseguraban un futuro mejor tras su servicio en el ejército y contribuían a la fidelidad y la lealtad hacia Roma. Pero no solo los ciudadanos romanos luchaban en el ejército. No, no solo. Roma contaba con numerosos aliados, ¿verdad? Efectivamente, la expansión de Roma no se basó únicamente en la fuerza militar, sino también en una hábil política de alianzas. Roma incorporaba a sus ejércitos tropas de los pueblos conquistados, que luchaban junto a las legiones romanas. ¿Y cómo se integraban estas tropas aliadas en el ejército romano? Los textos mencionan la figura de los praefecti sociorum, oficiales encargados de comandar a las tropas aliadas. La integración de los aliados era una estrategia inteligente. ¿Por qué? Permitía a Roma aumentar sus efectivos militares, reducir el coste de las campañas y al mismo tiempo extender la influencia romana a través de la interacción entre las diferentes culturas dentro del ejército. Es decir, que la expansión militar romana no solo se basaba en la fuerza bruta, No so. sino también en la diplomacia y en la integración de los pueblos conquistados. Exactamente. Y en el caso de Hispania, la participación de tropas auxiliares hispanas en las campañas romanas fue fundamental para el éxito de Roma en la península. De hecho, algunos historiadores sugieren que la presencia de estas tropas pudo haber influido en la adopción de ciertas tácticas y estrategias militares romanas. Es fascinante cómo la interacción entre diferentes culturas dentro del ejército romano pudo haber enriquecido la propia tradición militar romana. Sin duda. Y esa riqueza cultural no solo se reflejaba en el ámbito militar, sino también en otros aspectos de la vida en Toletum, como la economía. Claro. Los textos nos dan información sobre la agricultura, la minería, la artesanía. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la economía de la Toletum romana? Toletum, un crisol de culturas, un centro económico vibrante. Ahora me encantaría profundizar en la vida cotidiana de sus habitantes. ¿Cómo vivían? ¿Cómo amaban? ¿Cómo se divertían los toledanos de la época romana? Un montón de preguntas. Pero veamos qué nos dicen los textos. Empecemos por las viviendas. Las fuentes mencionan la domus, la típica casa familiar romana. Seguramente en Toletum seguía el modelo tradicional. Con su atrio central, el impluvium para recoger el agua de lluvia. Las habitaciones dispuestas alrededor. Y no olvidemos los mosaicos. ¿Cierto? Siempre me han maravillado esos suelos, llenos de color y detalles. Los mosaicos son una ventana al arte, a la estética de la época romana. Los textos mencionan el hallazgo de mosaicos en varias zonas de Toletum, con motivos geométricos, mitológicos, incluso escenas de la vida cotidiana. Imagino la belleza de sus suelos, decorando las estancias de las casas romanas. Una maravilla. Es increíble pensar en el trabajo, la habilidad que se necesitaban para crear esas obras de arte. Sin duda. Pero no todos los habitantes de Toletum vivían en grandes domos. Claro que no. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre las viviendas más modestas? Las fuentes también hablan de las insulae. Eran edificios de varias plantas donde residía la mayor parte de la población. Viviendas más sencillas, seguramente apiñadas en las estrechas calles de la ciudad, creando un ambiente urbano, vibrante y a veces caótico. Imagino que la vida de las insulae debía de ser bastante diferente a la de las domos. Totalmente. ¿Mencionan las fuentes algún detalle sobre los desafíos de vivir en esos edificios? Sí, los textos hacen referencia a problemas de higiene, incendios, ruido, retos que, curiosamente, no son tan diferentes a los que enfrentan las ciudades modernas. Es verdad. Parece que algunos problemas trascienden el tiempo. Totalmente. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias culturales, tecnológicas, compartimos muchas preocupaciones con nuestros antepasados. Sin duda. Cambiando de tema. ¿Qué información nos ofrecen las fuentes sobre la familia romana en Toledo? La familia romana era el núcleo de la sociedad, una institución sólida y jerárquica, con el padre, el pater familias, como figura central. Ajá. Los textos mencionan las leyes que regulaban el matrimonio, la patria potestad, la herencia. Un detalle que me ha llamado la atención es que los matrimonios romanos, a diferencia de lo que ocurría en muchas otras culturas, se basaban en el amor, en el consentimiento mutuo. Es un aspecto interesante, aunque la realidad, como siempre, podía ser más compleja. Sin embargo, es notable que ya en la época romana se reconocía la importancia del afecto en la formación de una familia. Y hablando de creencias, no podemos olvidar la religión, un elemento fundamental en la vida de los romanos. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre la religiosidad en Toledo? Los textos describen el complejo panteón romano, con dioses para cada aspecto de la vida: Júpiter, Juno,
Marte, Venus. Y menciona la existencia de templos dedicados a diferentes dioses en la ciudad. Imaginad, las ceremonias, los sacrificios, las oraciones. La religión impregnaba la vida cotidiana de los romanos. Y con la llegada del cristianismo, el panorama religioso de Toledo experimentó una transformación radical. ¿Era? Exactamente. Los textos hablan de la aparición de comunidades cristianas en la ciudad y la construcción de las primeras iglesias. Un cambio que con el tiempo convertiría a Toledo en un importante centro religioso. Un cambio que marcaría la historia de la ciudad para siempre. Pero más allá de la religión, ¿qué nos dicen las fuentes sobre el ocio en la Toledo romana? ¿Cómo se divertían sus habitantes? Los textos mencionan los espectáculos en el circo, las representaciones teatrales, los baños termales, momentos de esparcimiento, diversión, que seguramente eran muy esperados por los habitantes de Toledo. Imagino. La emoción de presenciar una carrera de carros en el circo o disfrutar de una comedia en el teatro debían de ser experiencias increíbles. Sin duda. Y las fuentes también mencionan juegos de mesa, apuestas, música, como actividades de ocio populares. En definitiva, aunque separados por siglos, los romanos también buscaban momentos de diversión y entretenimiento en sus vidas. Toledo, una ciudad con una historia. Y fascinante, que nos permite asomarnos a la vida cotidiana de nuestros antepasados. Hemos recorrido un largo camino, desde sus orígenes prerromanos hasta su transformación en una vibrante ciudad romana. Hemos explorado su planificación urbanística, su importancia militar, la diversidad de su economía, la riqueza de su vida social y cultural. Una inmersión profunda. Nos ha permitido comprender mejor la complejidad del pasado de esta ciudad milenaria. Y con esto, queridos amantes de la historia, concluye nuestra inmersión en la Toletum romana. Esperamos haber despertado vuestra curiosidad y que continuéis explorando la fascinante historia de esta ciudad. Una ciudad cuyo legado sigue vivo en el presente. Hasta la próxima inmersión.